El joven que tenía miedo de los extractos del libro de Urantia. Mientras Jesús se encontraba en las montañas, se encontró con un joven que se encontraba temeroso y abatido. No pudiendo encontrar coraje en relación con sus semejantes, este joven había optado por la soledad de las montañas. Este joven había crecido con sentimientos de desamparo e inferioridad, tendencias naturales que se habían incrementado debido a las diversas circunstancias naturales que sufría mientras crecía, principalmente debido a la muerte de su padre cuando él tenía 12 años. Cuando Jesús lo encontró, le dijo: «Saludos, amigo mío, ¿por qué tan triste en un día tan hermoso? Si algo ha pasado para afligirte, tal vez pueda yo ofrecerte alguna ayuda. En todo caso, para mí será un placer». El joven parecía no querer hablar. Entonces Jesús probó otra manera para llegar al alma del muchacho, diciendo: «Comprendo que te acercas a estas colinas para escaparte de la gente. Por eso es natural que no quieras conversar conmigo. Pero me gustaría saber si conoces bien estas colinas. ¿Conoces la dirección de los senderos? ¿Puedes acaso indicarme cómo mejor encontrar mi camino a Fénix?». El joven se interesó mucho por mostrar a Jesús el camino para ir a Fénix, hasta tal punto que dibujó en la tierra todos los senderos, explicándole con todo detalle. El joven se sorprendió y se llenó de curiosidad cuando Jesús, después de decir adiós y de hacer como si se estuviera yendo, se volvió repentinamente hacia él, diciéndole: «Bien sé que deseas quedarte a solas con tu desconsuelo, pero no sería ni amable ni justo de mi parte recibir tan generosa ayuda de ti en cuanto al mejor camino para llegar a Fénix y luego, sin pensar, seguir de largo, sin hacer el menor esfuerzo por responder a tu implorante pedido de ayuda y orientación para encontrar la mejor ruta hacia el destino que buscas en tu corazón, mientras pasas tu tiempo aquí en las colinas. Así como conoces también las sendas que conducen a Fénix por haberlas recorrido muchas veces, conozco yo el camino a la ciudad de tus decepcionadas esperanzas y de tus ambiciones incumplidas. Puesto que me has pedido ayuda, no te desilusionaré». El joven estaba casi sobrecogido, apenas si pudo balbucear: «Pero no te pedí nada». Y Jesús, poniéndole suavemente la mano en el hombro, le dijo: «No, hijo, nada pediste con palabras, pero supiste hablar a mi corazón con tu mirada anhelosa. Siéntate a mi lado y te diré de las sendas de servicio y de los caminos de la felicidad que conducen de las penas de yo a las alegrías de las acciones de amor dentro de la hermandad de los hombres y en el servicio del Dios en el cielo». A estas alturas, el joven cayó a sus pies de rodillas, implorando a Jesús que lo ayudara, que le mostrara el camino para escapar de su mundo de penas y derrotas personales. Jesús le dijo: «Amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puede que te rodeen enemigos insignificantes y que muchos obstáculos puedan obstruir tu marcha, pero las grandes cosas y las grandes cosas reales de este mundo y del universo están de tu parte. El sol sale todas las mañanas para saludarte a ti como al hombre más poderoso y próspero de esta tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos. Tu físico es mejor que el del hombre promedio. Por supuesto, prácticamente no sirve para nada mientras te quedas sentado aquí en las montañas lamentando de tus infortunios, reales o inventados. Tratas de huir de tu ser infeliz, pero eso no puede ocurrir. Tanto tú como tus problemas del vivir son reales. No podrás escapar de ellos mientras estés vivo. Pero piensa otra vez. Verás que tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon tu mente a trabajar para resolver sus problemas. Enseña a tu intelecto a que trabaje para ti. No te dejes más dominar por el temor, como si fueras un animal que no piensa. Tu mente debe ser tu aliado valiente para la solución de los problemas de tu vida, en vez de ser como tú lo has sido, su abyecto esclavo atemorizado, siervo de la depresión y la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu potencial para el logro verdadero, es el espíritu que vive dentro de ti, que estimulará e inspirará a tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo si lo liberas de las cadenas del temor, permitiendo así que tu naturaleza espiritual comience a liberarte de los males de la inacción mediante el poder presencia de la fe viviente. Verás entonces que esta fe derrotará el miedo a los hombres mediante la presencia apremiante del nuevo y todo dominante amor por tus semejantes que pronto llenará tu alma hasta rebasarla gracias a la conciencia de que habrá nacido en tu corazón, de que eres un hijo de Dios.
Ese día, hijo mío, renacerás. Y cuando te hayas reajustado así con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo. Habrás vuelto a nacer del Espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas aumentarán tu vigor. La desilusión te servirá de acicate. Las dificultades serán un desafío. Los obstáculos un estímulo. Levántate pues, joven. Dile adiós a la vida de terrores humillantes y de evasiva cobardía. ¡Corre! Regresa al deber y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios consagrado, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Este joven Fortunato se convirtió en un líder de los cristianos cretenses y fue un asociado de Pablo.